tanto tiempo, che. Ok, volvemos después de un tiempito, pero quédense hasta el final porque les tengo un anuncio genial para compensar nuestra ausencia. Ok, el tema es que la vez pasada me puse a ver la tele y justo pasé por el canal de los dibujos animados y fue tipo, ¡qué mierda! Hasta que me puse a rememorar ciertas cosas y me di cuenta que los dibujos animados de antes eran tan geniales. Primero lo primero, gracias a Dios soy de los 90, aunque eso suena muy tipo, ¡ah, hija de puta, pará, viejazo! En fin, para ser exactos, del 97. Aunque también, obviamente, me animo a hablar por los inicios del 2000. Pero nuevamente, gracias a Dios, me tocó vivir en una de las últimas generaciones donde la infancia fue de puta madre. Jugar en la canchita del barrio, tuca de cañú, alita, trompo, 25 achipium. Es más, esas épocas en la escuela donde esperabas que sea el recreo, entrabas en la clase y le dejabas a la chica que te gustaba una carta. Sí, una carta en su mochila. Y simplemente eras el puto amo. Sin embargo, hoy en día es publicar en el muro, bla 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 bla. O algo mucho mejor, donde veías a la chica que te gustaba una vez al día o cada 3 días, pero lo importante es que se hacían extrañar y cuando se veían se contaban de todo. Sin embargo, hoy en día hablas con esa persona especial todo el día y si no le contestas en menos de 5 minutos se te manda al carajo. Y me pregunto, cuando te encontrás con esa persona, ¿de qué tema más vas a hablar? Si prácticamente todo el día están juntos y hablando. Estúpida tecnología. En fin, sin desviarme más del tema, quiero compartir con ustedes algo que marcó la infancia de muchos de nosotros y son los dibujos animados y los videojuegos. Y está de más aclarar que para muchos de ustedes este video va a ser nostálgico y para otros alegre. Y lo hago a fin de que las personas que pasamos por esa época recuerden sus inicios. Y les aseguro que vale la pena ver. Looney Tunes, Tom y Jerry, Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, Samurai Jack, Soy la Comadreja, Sheep en la Gran Ciudad, Hey Arnold, La Pantera Rosa, La Vaca y el Pollito, El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas, Coraje el Perro Cobarde, Ed, Eddie, Eddie, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, KND Los Chicos del Barrio, Mansión Foster para Amigos Imaginarios, esta cosa que no sé cómo se llama pero les dejo acá las imágenes, y obviamente Dragon Ball Z. Jodida épica infancia. Jodida épica infancia. Y evidentemente me estoy olvidando de muchísimos que lastimosamente ya no me acuerdo o simplemente se me pasaron. Y sí, señores, vamos a ponernos curiosos. Investigando me encontré con este tipo de preguntas que realmente te mueven la cabeza. ¿Así se veían realmente los padres de La Vaca y el Pollito? ¿Les lastimaban la boca a estos caramelos gigantes? ¿Por qué Dexter aparece en Las Chicas Superpoderosas? ¿Por qué su mejor amigo era una tabla? ¡Forever Alone! ¿Por qué un pie gangster? ¿Por qué la cara de la señorita Velo? Sí, en un programa para niños hay una nota que dice en inglés no te toques. En el laboratorio de Dexter hay un episodio donde él se la pasa diciendo esta frase, omelette du fromage, y enamora a todas las chicas con esas palabras. ¿Qué dijiste? Omelette du fromage. ¡Oh, Dexter! ¡Dexter! El francés es el lenguaje del amor. ¡Ay, dile otra vez, Dexter! Omelette du fromage. Y lo más simpático es que en español esta frase significa tortilla de queso. O sea, ahora yo me voy junto a una chica y le digo, hey, tortilla de queso. Y se enamora de mí y está a mis pies. Hola. Hola, Elida. ¿Sí? Sí, César soy. Sí, ¿te puedo decir algo? Sí. Tortilla de queso. ¿Eh? Tortilla de queso. ¿Y qué quieres que haga con eso? Tortilla de queso. ¿Y qué quieres que haga? Y no, mi querido Dexter, no funciona tu frase acá en español. Hay un episodio donde a ellos se los ve muy juntos. ¿Será que pasó algo? Y sí, preguntas que nunca podremos resolver. Pero realmente este es un tema muy controversial, ya que los dibujos animados de antes nos causan nostalgia. Pero de acá a 10 años, los de ahora también nos van a causar nostalgia. Y posiblemente vamos a decir que tuvimos una juventud genial con los juegos y las caricaturas de ahora. Y vamos a decirle a los adolescentes de ese entonces que lo que
juegan o ven es una mierda. Sí, básicamente todo esto es como una cadena. Así como que ahora mismo nuestros padres opinan que las caricaturas de los 70 eran buenísimas y las caricaturas de los 90 y las de ahora son una porquería. En fin, es todo un dilema. Pero entonces, ahora formulamos esta pregunta. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Pero bueno, posiblemente los dibujos animados de antes estaban mal hechos en animación y cosas así, pero como no teníamos ni puta idea, para nosotros era genial. Pero los guiones eran excelentes, tenían historias buenas y atrapantes. Ah, otra cosa, si tuviera que elegir entre todas las caricaturas, algo bien épico, obviamente, pero obviamente sería la transformación de Goku en Super Saiyajin. Y en segundo lugar podría dejar el capítulo donde mezclaron las aventuras de Billy y Mandy con Kaine de los chicos del barrio. ¡Ay, ya te lo dije! ¡Yo no soy Billy! ¡Yo soy número 1 y llegaremos a la base lunar de los... Y cambiando de tema, ahora les quiero hablar sobre los juegos de antes. Y para ser breves, les resumo en una palabra. Genial. Sé que le hace a la princesa de Copa. Así de nervioso te dejaba esto cuando tenía, no sé, 5 o 6 años, no sé. La otra arma que es más poderosa que... ¡Uy! Game over. Game over. Estos sí eran juegazos, señores, donde te pasabas jugando horas hasta que tu transformador se caliente y se apague tu consola. Y justamente como le comentaba a un amigo, ¿saben por qué esos juegos eran geniales? Porque te matabas horas intentando pasar una sola parte del juego. Sin embargo, hoy en día no sabes cómo pasar alguna parte del juego, buscas en YouTube y ya está. Yo no sé si todos llegaron a jugar esto, pero para mí fue uno de los mejores inventos de la vida. Sí, señores, les presento al Brick Game. ¡Qué juegazos traía, señores! ¡Qué juegazos! Es más, creo que por algunas partes del mercado todavía se siguen vendiendo. En fin, para ir terminando, les dejo la siguiente pregunta. ¿Los dibujos animados y los videojuegos de antes eran realmente mejores que los de ahora? ¿O solamente nos parecen geniales porque nos traen añoranza? Deja tu comentario abajo. Ok, muchas gracias por ver el video y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dad al César lo que es del César. Y como les prometí al principio del video, prepárense para este sábado 31 de octubre. Se viene un especial de Halloween de Desoxigenados y Sótano Producciones. ¡Ey! Hoy es Halloween, tenemos que hacer algo para celebrar. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. No. Acompáñame a mi casa, por favor. ¿Qué fue eso? ¿Cristian? ¿Maga? ¿Te lo pensás perder?